¿Qué tal? Recientemente McLaren, este fabricante de coches superdeportivos británico, acaba de presentar resultados de este año 2023 y los primeros de este año 2024. La empresa, como sabes, pierde ahora mismo unos 477.000 euros en equivalente por cada coche, que si lo ajustamos podría ser incluso algo menos, pero lleva años perdiendo más de cientos de miles de euros por cada coche que fabrica. La empresa, como sabes, ha estado a punto de desaparecer en varias ocasiones, está a punto de quebrar, por decirlo así. Entonces, en este vídeo lo que vamos a ver es un análisis de forma muy rápida, ayudándonos de dos análisis que hemos hecho para Evolytic Pro, donde vemos esto mucho más en detalle. Vamos a ver algunas de las claves principales, vamos a ver los resultados, vamos a ver algún ajuste contable incluso de forma muy sencilla. Veremos también cuánto ha estado perdiendo por coche en los últimos años, veremos cómo se ha conseguido mantener en vida, qué es todo lo que ha hecho para mantenerse en vida también de forma muy sencilla, muy rápida. Y veremos también de qué consta esta reestructuración que acaba de anunciar Grupo McLaren recientemente para poder salvarse de la quiebra y poder seguir adelante con sus expectativas. Y acabaremos el vídeo viendo los resultados del primer trimestre de este año 2024, que te van a sorprender bastante. Así que no me enrollo más, no te lo pierdas, dale un like, suscríbete, todo esto que nos ayuda tanto a seguir creciendo y a que llegue a esto a mucha más gente. Como te digo, no me enrollo más y vamos al lío. Entonces, en este análisis que hicimos a casi finales del año 2023, vimos que McLaren estaba a punto de quebrar, que el negocio estaba, bueno, perdía pasta por un tubo, que se mantenía en vida porque los accionistas están continuamente metiéndole dinero a la empresa. Incluso también, bueno, vemos que principalmente los problemas vienen de su modelo Artura, ¿vale? Este modelo que han hecho híbrido, que lo han tenido que hacer desde cero, por lo tanto han tenido que invertir mucho en tecnología y al final están teniendo muchos problemas de producción y encima cuando han lanzado el producto, el coche, pues les ha dado muchísimos problemas, ha tenido que llamar a muchos a revisión, encima tiene problemas en la cadena de suministro, por lo tanto no los puede entregar a tiempo, bueno, un follón que flipas, y al final está haciendo que la empresa tenga encima más pérdidas todavía de las que ya tenía hasta ahora. Además de estar en Reino Unido, que tienen problemas con el tema del cambio de divisa, con el tema de traer todos estos componentes y tal, ¿vale? Todo esto está haciendo que la empresa, igual que Aston Martin, su homóloga, está pasando por unos malos momentos. Entonces, todo esto está haciendo, como te digo, que de esas pérdidas, al final, si lo analizamos un poco con perspectiva, veríamos de forma rápida como que en este año 2023 la empresa ha ingresado unos 465 millones, más otros 40 aproximadamente del tema de la Fórmula 1, unos 500 millones de libras en este caso de ingresos, luego ha perdido, pero luego con todos los gastos ha acabado perdiendo 872,5 millones de libras. Esto al final luego lo tenemos en cuenta que lo que ha vendido durante este mismo periodo han sido 2.137 coches, pues al final, haciendo así pues un conteo rápido, veríamos que ha perdido unos 408.000 libras por cada coche que ha vendido. Y esto si lo pasamos a euros, pues serían estos 478.000 euros aproximadamente que ha perdido por cada coche que ha vendido. Pero bueno, como siempre te digo, ya sabes que beneficio no es lo mismo que generación de caja, ¿vale? Beneficio neto no es lo mismo que flujo de caja libre. Tengo muchos vídeos donde te lo he explicado, te lo dejaré por aquí arriba para que lo puedas ver. Y al final, haciendo algunos ajustes, tenemos también una plantilla gratis que te puedes descargar, que también te dejaré en los comentarios para que veas un poco cómo calcular el beneficio real, la generación de caja real que tiene una empresa, que es la forma más precisa que utilizamos los analistas para calcular el beneficio de una empresa. Si hacemos algunos ajustes, en vez de 872 millones de libras aproximadamente, podríamos decir que la empresa ha perdido, pues entre estas dos cuentas, aproximadamente lo que ha generado después de algunos ajustes y luego las inversiones que ha hecho, serían aproximadamente unos 519 millones de libras, ¿vale? Estos 519 millones de libras, si ya lo ajustamos a los 2.137 coches que ha vendido durante ese año, podríamos decir que aproximadamente la empresa ha perdido unas 242.900 libras por cada coche que ha vendido, que serían el equivalente unos 284.000 euros por cada coche que ha vendido. Y esto, los últimos años, como ves, en el año anterior, 2022, fueron casi 100.000 euros por cada coche, y en el año 2021, 127.000 euros, en este caso, por cada coche, ¿vale? Como ves, pierde entre 100.000 y 300.000 euros, digamos, cada año que pasa por cada coche que va vendiendo, ¿vale? Por lo tanto, como ves, McLaren ahora mismo tiene un problema bastante importante, ¿vale? Por todo lo que te he comentado antes, que te lo he comentado de forma muy resumida, que lo explicamos aquí en detalle en este análisis hace un tiempo, y al final esto lo que está haciendo es que la empresa se tenga que reestructurar. Al final, si una empresa gasta más dinero del que ingresa, pues al final ese dinero lo tiene que sacar de algún sitio. ¿De dónde lo ha sacado? Pues principalmente, ya lo vimos en mucho detalle, pero lo que estuvimos viendo es que estuvo sacando, titulamos aquí, dinero bajo las piedras, porque al final lo que hacía era, estuvo vendiendo hasta
una colección de coches antiguos que tenía de McLaren, de colección histórica, los tuvo que vender, incluso también tuvo que vender una de sus filiales, se planteó vender todo el tema de la Fórmula 1 también, incluso también vendió una de sus oficinas centrales. O sea, lo que hizo fue lo que conocemos como un sale and leaseback, ¿vale? Que es lo que te pongo por aquí, que es básicamente vender la oficina, obtener ese dinero y luego quedarse de alquiler en esa oficina, ¿vale? Pues esta es una de las cosas que ha tenido que hacer la empresa. Además de que también lo que estaba haciendo simultáneamente, mientras conseguía dinero de todos esos sitios, era que cada trimestre aproximadamente los accionistas de McLaren tenían que aportar entre 70, como ves, 70, 50, 85, 100 millones de libras cada trimestre directamente para conseguir que la empresa pues al final no gastara más dinero del que ingresara, ¿no? Si al final tiene que gastar más dinero del que ingresa, pues ese dinero tiene que venir de algún lado y no puede vender, no puede vender todas las filiales, no puede venderlo todo. Al final eran los inversores los que le estaban poniendo pasta continuamente. Si los inversores no le hubieran puesto pasta, pues al final la empresa hubiera quebrado, ¿vale? Porque no hay ningún banco que con estas cuentas perdiendo entre 100.000 y 300.000 euros por cada coche que te vaya a financiar, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber inversores que confíen en ti a largo plazo y al final, pues como McLaren tiene un poder de marca bastante importante en el mundo, pues lo que hacen es mantenerla con vida artificialmente, podríamos decir, prestándole dinero para poder soportar estas pérdidas, ¿vale? Puntualmente. Y por esto ya ha llegado a un punto en el que es prácticamente insostenible, la empresa ha acumulado muchísimas pérdidas. Si miramos sus cuentas de resultado más reciente, verás que ahora mismo McLaren, en su balance, digamos, te acumula unas pérdidas de años anteriores de casi 1.700 millones de libras. Y esto ya ha llegado a un momento en el que ha hecho que principalmente pues ya los inversores hayan tenido que llegar a un acuerdo para poder, digamos, refinanciar la compañía para hacer una, digamos, reestructuración que se llama, una reorganización del capital, en este caso, que es la vía que han escogido ellos, para poder plantear esta estrategia a largo plazo, que es lo que ahora veremos. Que si te fijas, los accionistas de McLaren, principalmente, eran todos estos que ves por aquí, pero el accionista mayoritario era el Mumtakalat, que es básicamente el fondo soberano de Bahrein. Al final era el que siempre estaba más proactivo, en principio, a poder aportar capital a la compañía para que no quebrara, porque al final era el que, en principio, mucho más tenía que perder, ¿no? Entonces, al final, esta reestructuración, para que te hagas una idea, tampoco tenemos muchos datos, es una empresa que no cotiza en bolsa, que tampoco tiene, digamos, emisiones de bonos, por lo tanto no está obligada, digamos, a presentar resultados, lo hacen por temas de transparencia y tal, y nos presentan muy poca información. Entonces, dentro de esta poca información, lo que nos han dicho es que básicamente este fondo que tenía el 56%, ahora mismo pasa a ser el accionista mayoritario con todas las acciones de McLaren, ahora pasa a tener la propiedad del 100%, podemos llegar a entender, de la propia McLaren, y es el que básicamente va a estar abogando, va a estar cada mes, mes tras mes, trimestre tras trimestre, inyectando dinero a la propia McLaren para poder llegar a salvarse y poder a futuro pues empezar a generar un modelo de negocio más rentable, ¿vale? Por lo tanto, ya para ir acabando, a nivel de expectativas a futuro, lo que podemos esperar de McLaren, ellos básicamente lo que dicen es, tampoco, como te digo, nos dan mucha información, pero lo que nos dicen es que van a seguir invirtiendo mucho en tecnología, para principalmente ir sacando estos nuevos modelos, seguir innovando, seguir adaptándose a lo que es el tema del coche híbrido, ¿vale? Acabar con todos estos problemas y luego, sobre todo, ir invirtiendo en otros nuevos modelos que, por lo que se ve, están teniendo bastante aceptación en el mercado, ¿vale? Y todo esto ya lo podemos ver, el análisis es muchísimo más extenso, lo estamos viendo muy por encima, pero me interesa que veas algunas cosas para conocer esto. Si quieres saber un poco más de esto, pues lo tienes en la web de Volitic. Estos análisis ya sabes que son solo para si estás suscrito, solo recibes si estás suscrito. Entonces, para acabar, como te digo, recientemente McLaren ha presentado los resultados de todo el año 2023 y ha presentado los del primer trimestre, al mismo tiempo, los del primer trimestre de este año 2024. Entonces, hemos visto que los resultados del año pasado no habían sido muy buenos, la empresa ha caído en beneficios, incluso si vemos también la parte de caída de ingresos, los ingresos también han sufrido una caída bastante importante, como ves, estos 500 millones, estos 40 millones de la Fórmula 1 más los 465 millones de vender coches, aproximadamente son unos 500 millones, ¿vale? Que el año pasado pues fueron unos 660, 670 millones de libras, ¿vale? Entonces vemos que han caído los ingresos, que encima se han incrementado las pérdidas, de las cuales hay que hacer un ajuste contable, que haciendo ese ajuste contable que hemos visto, que no vamos a entrar en detalle, entramos para los miembros de Volitic Pro, y ahí vimos que realmente pues no se acaban perdiendo esos 872 millones, sino que se acababan perdiendo estos aproximadamente 519 millones, ¿vale? Entonces, ahora, si luego lo vemos por contrapartida, vamos al análisis de las cuentas de este primer trimestre de este año 2024, vemos que la empresa, por un lado,
sorprende, ¿no? Porque dices, venga, de repente ahora el año pasado habías caído en ventas de coches, no lo hemos visto, pero ha caído en ventas de coches alrededor de un 2%, ¿veis? Estos 2.137 coches que había vendido durante el año 2023 era un 2% menos que en el año anterior. Pues ahora empieza el año directamente 2024 vendiendo un 28% más, ¿vale? O sea, 800 coches respecto a 620 del mismo primer trimestre del año 2023, ¿no? Del periodo anterior. Y vemos que encima también los ingresos se incrementan alrededor de un 25%, que encima las pérdidas sigue teniendo pérdidas, pero pierde menos que lo que perdió el mismo trimestre del año anterior. Vemos también que estas pérdidas ajustadas, ¿vale? Si luego ya pues serían alrededor de unos 60 millones, calculándolo como lo hemos hecho antes, y es algo menos respecto a los ciento y pico, más de 110 millones que perdió en el mismo periodo del año anterior. Esto, claro, esto al final lo que hace es que la empresa pues tenga que seguir necesitando dinero, y esto es lo que ha hecho que, como vemos aquí en el estado de flujos de efectivo, que es una cuenta financiera donde vemos todas las entradas y salidas que ha habido de caja, donde también calculamos el beneficio real de la empresa, eso te lo explico en el vídeo que te he dicho antes, donde calculamos la diferencia entre el beneficio y flujo de caja libre, ¿vale? Y luego aquí lo que hemos visto también, lo que vemos es una entrada de dinero que ha habido en la empresa, que es principalmente por emitir capital, ¿vale? O sea, es decir, los inversores han seguido metiendo pasta a la empresa porque dices, aunque los resultados sigan siendo o son algo mejores, siguen siendo negativos. Por lo tanto, han tenido que inyectar los inversores, en este caso, otros 85 millones de libras para que la empresa al final pueda tener algo de dinero en cuenta corriente, ¿vale? Para poder pagar, porque ha perdido estos 60 millones, más luego otros 40 millones que ha tenido que devolver de deuda. Por lo tanto, al final ha perdido unos 100 millones. Ahora mismo que ha perdido todos estos 100 millones aproximadamente, ¿no? 60 por un lado, de 40 por otro, pues al final han tenido que hacer esta ampliación, ¿no? Meter más dinero en la empresa para poder pagar todos esos gastos, digamos, y luego lo que ha hecho ha sido que ahora mismo McLaren lo que tiene en cuenta corriente son estos 19 millones de libras, ¿vale? Por lo tanto, podemos entender ahora ya a partir de este siguiente trimestre es cuando empieza a tener el poder este fondo de inversión, que es ahora mismo el que tiene todo el capital, digamos, de McLaren, y van a seguir con esta estrategia adelante, ¿vale? Vamos a ver cómo evoluciona, cómo sigue yendo los próximos meses, estaremos atentos, así que suscríbete, da un like y todo esto que nos ayuda tanto, y para estar atentos, sobre todo, dale a la campanita para que te avisen cuando colguemos este vídeo y cuando hablemos de eso, suscríbete a la newsletter, que también hablamos mucho de eso, y en Evolytics, si te interesa un poco más para acceder a contenido de este más elaborado y más profesional, podríamos decir, y para llegar a obtener aprendizajes y lecciones de análisis y valoración de empresas y finanzas corporativas, utilizando, como ves, ejemplos reales como el que utilizamos en estos ejemplos para McLaren, pues como sabes, todo eso lo tienes en Evolytic Pro, que también te dejaré el enlace en la descripción, ¿vale? Así que estaremos atentos, veremos cuáles son los siguientes pasos de McLaren, veremos cómo consigue reestructurarse, veremos si empieza a generar beneficios poco a poco, porque a lo mejor hay un momento donde este fondo de inversión se puede cansar de inyectarle pasta, que no parece que sea así, pero luego cuando McLaren empiece a generar dinero, principalmente, y deje de perder tanto dinero por cada coche, pues seguramente lo que podamos ver será que McLaren saldrá a bolsa con ya unos buenos datos financieros, y será cuando este fondo de inversión decida vender las partes que tiene, digamos, o todo lo que tiene, toda la inversión esta que ha ido haciendo en McLaren de todos estos años metiendo pasta, más cuando compró ese porcentaje, más lo que ha tenido que invertir ahora, más lo que tenga que invertir los próximos años hasta que la empresa sea rentable, y luego vender una parte sacando la empresa a bolsa para al final poder llegar a obtener un beneficio de toda esta operación que ya llevan bastantes años.